Hola a todos, soy el doctor Alejandro Martínez, fundador de este canal donde exploramos problemas de salud comunes, especialmente en personas mayores de 60 años, y las formas más eficaces y seguras de prevenirlos y manejarlos. Aquí encontrarás conocimientos médicos explicados de manera clara, práctica y fáciles de aplicar en la vida diaria para vivir de forma más saludable y proactiva cada día. En el video de hoy hablaremos sobre un problema muy común, pero a menudo subestimado. Ejercicio después de los 60, beneficio o riesgo si se hace mal. El 90% de las personas mayores de 60 años hace ejercicio cada mañana, y es precisamente esto lo que destruye sus cuerpos más rápido que la inactividad. Total. No es el tabaco, no es la edad, es el ejercicio matutino constante. Después de más de 30 años de práctica médica, he visto a innumerables personas hacer todo según las normas. Se levantan a las 6 de la mañana, abren la ventana y realizan diligentemente sus series de estiramientos, flexiones y sentadillas día tras día, y a los 70 años apenas pueden levantarse de la silla. Su tejido muscular está atrofiado. Su equilibrio es deficiente y me miran con absoluta incomprensión. Doctor, pero si sigo haciendo ejercicio, ¿por qué me pasa esto? La realidad es esta. Se ejercitan en el momento equivocado, con los ejercicios equivocados, y no entienden en absoluto que el cuerpo, después de los 60, funciona según reglas completamente diferentes. No peores, no rotas, simplemente diferentes. Y lo que fortalecía las fibras musculares a los 40 años, las destruye sistemáticamente a los 65. Esto no es una excepción, es la regla. Lo he visto cientos de veces. Ahora, las cifras. Después de los 55 años, el cuerpo pierde entre un 1% y un 2% de su estructura proteica cada año, llegando hasta un 20% en una década. Esto no es una abstracción, se traduce en caídas en suelo llano, fracturas de cadera, la incapacidad de coger en brazos a un nieto y depender de otros para las tareas más simples en tu propio piso. Y eso es lo que de verdad importa. La actividad física inadecuada no frena este proceso. Al contrario, lo acelera. Entiendo que esté cansado de consejos contradictorios. Un médico dice, muévase. Otro dice, cuide sus articulaciones. Yo seré más preciso. Muévase correctamente. La diferencia entre moverse y moverse correctamente después de los 60 es la diferencia entre un cuerpo funcional y su completo declive en 10 años. Y aquí viene la primera paradoja que rompe todo lo que nos han enseñado. Cuando se despierta por la mañana, su cuerpo ya está en un estado de estrés fisiológico. Durante la primera hora y media tras despertar, la concentración de una hormona en la sangre alcanza su pico máximo. Y en exceso, esta hormona cumple una función específica. Descompone las proteínas, sus propias proteínas, de sus propias fibras musculares. Esto no es teoría. Los pacientes que insisten en hacer ejercicio por la mañana, en ayunas durante años, siempre muestran marcadores elevados de catabolismo en sus análisis. Lo veo constantemente en mis resultados de laboratorio. Cuando añade esfuerzo físico en este momento, no está ayudando a su cuerpo, está echando leña al fuego, quemando lo que ha acumulado durante décadas. Hablaré del nombre de esta hormona y su mecanismo completo más adelante, cuando todo esté más claro, porque lo importante es entender la lógica, no la terminología. Entonces, tomará las decisiones correctas cada mañana sin la ayuda de un médico. Por ahora, la segunda paradoja le sorprenderá aún más. La mayoría de la gente cree que cuanto más largo es el entrenamiento, mejores son los resultados. Eso funciona cuando tienes 20 años, pero después de los 60 es una receta segura para el deterioro. Y no es solo una cuestión de duración, es una cuestión de lo que come antes e inmediatamente después de la actividad. Hay un error específico en el desayuno, tan común que lo veo en 8 de cada 10 de mis pacientes, que bloquea por completo cualquier proceso de recuperación. Incluso si hace todo lo demás bien, hablaré de este error por separado y en detalle.
Y lo último que quiero decir antes de empezar, hay un ejercicio sencillo y corto que no requiere gimnasio, ni esterilla, ni ropa especial. Según estudios del 23, este ejercicio puede estimular la recuperación de las estructuras de soporte del cuerpo incluso en personas mayores de 70 años, siempre que se realice en el intervalo de tiempo adecuado. Deliberadamente no lo nombro ahora. Sin contexto, parecerá demasiado simple y no lo creerá. Le daré el contexto y entonces todo encajará. Espere un poco, lo más importante está por llegar. Así que ya sabe que el esfuerzo matutino en ayunas es contraproducente, pero eso es solo la punta del iceberg, porque mientras hablamos del tiempo, he evitado a propósito mencionar lo que sucede dentro del a propósito, célula. Y ahí es donde empieza lo más interesante. Después de los 58 años, en su cuerpo comienza un proceso del que probablemente nunca haya oído hablar, no porque sea un secreto, sino porque su médico de cabecera no tiene tiempo para dibujarle diagramas de metabolismo celular durante una consulta. Sin embargo, es este proceso el que determina si podrá caminar a los 80 años. Los resultados de laboratorio para personas mayores de 60 años son similares. La velocidad de síntesis de nuevas cadenas de proteínas disminuye en un 3,0, 40% en comparación con los 40 años. 3,0, 40%. Esto significa una cosa: el cuerpo destruye más rápido de lo que construye. Y si no lo sabe, cualquier actividad rutinaria solo agrava esta brecha. Pero aquí viene una paradoja que cambiará su comprensión del envejecimiento. Este proceso no es una sentencia de muerte, es completamente controlable. Y no se controla con fármacos caros de miles de euros ni con infusiones en clínicas privadas, sino con 3 factores muy específicos, 2 de los cuales controla cada día en su propia mesa. Hablaré del tercero más tarde y verá que le sorprenderá. Ahora hablemos de lo que ocurre en la célula. Imagine que cada célula de su cuerpo es una fábrica en miniatura. Esta fábrica tiene un departamento de producción y un departamento de reciclaje, de residuos. En la juventud, la producción supera al reciclaje. Después de los 60, la balanza se invierte y el departamento de reciclaje se vuelve más activo. Y si le envía a su cuerpo las señales equivocadas, esfuerzos largos, monótonos por la mañana en ayunas, la fábrica entra en modo de ahorro. Empieza a desmontar sus propias estructuras para obtener piezas de repuesto. En primer lugar, las que consumen más energía, es decir, las que le mantienen erguido y en movimiento. He visto a muchas personas perder la capacidad de caminar con normalidad no por una enfermedad, sino por una elección incorrecta de su régimen de ejercicio. Esto es reversible si se detecta a tiempo. Si se ignora, el proceso solo empeora. Y aquí es donde entra en juego un factor crucial. Existe una ventana, un período de tiempo específico, de unos 20 hasta 25 minutos, en el que la célula está más receptiva a las señales de construcción, no de destrucción. Esta ventana no se abre por la mañana y no depende de si ha dormido bien. Depende de 2 factores: lo que comió hora y media antes y el tipo de actividad física que realiza en ese momento. La mayoría de la gente o bien no es consciente de esta ventana o la pierde sistemáticamente cada día durante años. Los pacientes que aprendieron a utilizar esta ventana, incluso solo 3 veces por semana, mostraron resultados en sus análisis después de 4 meses que antes solo veía en personas 10 años más jóvenes. No siempre es igual y no en todos, pero la tendencia es consistente, reproducible. Discutiremos exactamente cuándo se abre esta ventana y qué necesita comer para activarla, porque aquí hay un matiz relacionado con un alimento específico. La mayoría de ustedes probablemente ha eliminado por completo de su dieta, considerándolo perjudicial y en vano. Mientras tanto, otro hecho que lo cambia todo. Durante mucho tiempo se creyó que cuanto más estresabas al cuerpo, más fuerte era su respuesta. Suena lógico, intuitivo,
pero es completamente erróneo para una persona de más de 65 años. Investigaciones realizadas durante 22 años en la Universidad de Copenhague demostraron que ráfagas cortas de esfuerzo de 8 a 12 minutos con descansos entre ellas pueden generar una respuesta de crecimiento un 47% mayor que 40 minutos de actividad continua. Un 47% no es un 5, no es un 10. Es casi una vez y media más eficaz en 3 veces. Menos tiempo. Esto significa que tiene una oportunidad real de cambiar la situación sin horas de entrenamiento, sin dolor, sin autolesiones, pero solo si sabe exactamente qué esfuerzo corto funciona. Porque no cualquier sesión de 8 minutos produce este efecto. Necesito algo específico, y solo lo diré más tarde, cuando lleguemos a la parte más importante. Así que ya sabe dos cosas. El ejercicio matutino en ayunas destruye el cuerpo más rápido de lo que lo construye, y hay una ventana, tiempo específica, que necesita aprovechar. Pero antes de decirle cuándo se abre, esa ventana necesita entender que la cierra de golpe cada día. Y esto es algo que ciertamente no se le ocurriría por su cuenta. Estoy hablando del cortisol. Deliberadamente no mencioné esta hormona antes porque la mayoría de la gente la conoce en el contexto de la hormona del estrés y no profundiza más, lo cual es un error, porque el cortisol no es solo un marcador de estrés, es el regulador principal del modo en que su cuerpo está funcionando en este momento, el modo de construcción o el modo de eliminación. Esto es lo que sucede. Durante las 2 primeras horas después de despertar, los niveles de cortisol en la sangre alcanzan su pico diario. Son aproximadamente un 60% más altos que el promedio diario. Esta es una respuesta evolutiva normal. El cuerpo se prepara para las actividades del día, pero cuando empieza a hacer sus balanceos de brazos y sentadillas en este momento, no está ayudando a este mecanismo, lo está sobrecargando. Cada 10 minutos de actividad monótona en este estado añade un 8-12% adicional, una hormona que ya está alta, y cuando supera un cierto umbral, cambia el metabolismo al modo catabólico. Esto significa que el cuerpo empieza a obtener energía no de las grasas o los carbohidratos, sino de sus propias estructuras de soporte, las mismas que intenta fortalecer. Esta es la razón por la que personas con un estilo de vida activo se debilitan sin un horario adecuado. Ahora conoce la respuesta, pero hay un giro que cambia todo el panorama. El cortisol no es el enemigo, es una herramienta. Y como cualquier herramienta, solo funciona eficazmente en el momento adecuado. Después de las 2 hasta 3 de la tarde, su nivel desciende a su punto más bajo, y en el intervalo entre las 2 y las 5 de la tarde, el cuerpo cambia a un modo de funcionamiento completamente diferente. La velocidad de síntesis de nuevas estructuras celulares en este momento es un 32% mayor que por la mañana. La respuesta inflamatoria a la actividad física es la mitad y la recuperación es más rápida. Esta no es mi opinión personal, es la ciencia de la cronobiología, la ciencia de cómo la hora del día afecta a la fisiología. Y esto es indiscutible. Después de los 60, el cuerpo construye por la tarde, no por la mañana. Entiendo que muchos se preguntarán, ¿y qué pasa con aquellos que han hecho ejercicio por la mañana toda su vida y se ven fantásticos? Buena pregunta. Seamos honestos. Hasta los 55 años, la diferencia entre la actividad matutina y la vespertina es mínima. El cuerpo compensa. Después, esta capacidad de compensación se agota, y es entonces cuando el momento del ejercicio se vuelve absolutamente crítico. He observado a pacientes que simplemente trasladaron su actividad habitual de la mañana a la tarde y después de 3 meses, su fuerza, resistencia cambiaron como si hubieran empezado a tomar algún tipo de medicamento. No cambiamos nada en el entrenamiento, solo el tiempo. Este es un efecto reproducible. Pero debo decir algo importante aquí. El tiempo es solo un factor.
E incluso si traslada su actividad a la tarde pero sigue cometiendo el mismo error dietético, el efecto será parcial en el mejor de los casos, porque hay un producto específico que el 90% de las personas mayores de 60 años consume a diario, creyendo que es saludable, y que puede bloquear las señales de reparación celular durante 4 hasta 6 horas después de su consumo. 4 hasta 6 horas. Esto significa que incluso si elige la ventana de tiempo correcta, puede anular por completo sus beneficios solo con el desayuno. Explicaré qué es este producto en la siguiente sección, porque también hablaré de lo que puede reemplazarlo. Y no será algún alimento exótico de una tienda de dietética. Es lo que ya tiene en su nevera ahora mismo. Así que hemos cubierto el tiempo. El ejercicio por la tarde es productivo, mientras que el ejercicio matutino en ayunas es destructivo. Pero ahora quiero centrarme en algo que la mayoría de los médicos ni siquiera mencionan en las consultas, porque parece demasiado simple, demasiado obvio. Sin embargo, este simple conocimiento puede cambiar radicalmente su calidad de vida, sin una sola pastilla. Se trata de la dieta, más concretamente, de cómo ciertos alimentos activan las señales de recuperación celular o las bloquean por completo. Empezaré con el producto que prometí mencionar. Seguramente usted también lo come cada mañana, considerándolo un bocado ligero, sano y saludable. Son las galletas María con leche o una tostada con mermelada y un café. El desayuno clásico español, servido durante generaciones como el epítome de la dieta saludable. Esto es lo que sucede en el cuerpo después de un desayuno así. El índice glucémico de una tostada de pan blanco con mermelada es muy alto. Esto significa que solo 20 hasta 25 minutos después del desayuno hay un pico brusco de azúcar en la sangre. El páncreas responde liberando una gran cantidad de insulina. Esta es una reacción normal, pero en personas mayores de 60 años, la sensibilidad de las células a esta hormona se reduce en un promedio del 3,5, 40% en comparación con una persona de 40 años. ¿Qué significa esto en la práctica? La insulina se libera, pero las células no la oyen del todo. La glucosa no se utiliza eficazmente, y en este estado, llamémoslo ruido metabólico, la célula no puede recibir la señal para construir, incluso si sale a caminar correctamente por la tarde una hora más tarde, incluso si hace todo lo demás bien. Esto es lo que veo a menudo en mis resultados de laboratorio. Las personas que comienzan su día con carbohidratos rápidos, pan blanco, cereales azucarados, zumos de brick y galletas con el té tienen niveles de insulina inestables hasta las 2 hasta 3 de la tarde, es decir, hasta el mismo momento en que se abre esa ventana vespertina de la que hablamos. ¿Entiende lo que está pasando? Un mal desayuno cierra la ventana de la tarde antes de que tenga la oportunidad de abrirse. Esto no es solo teoría. Pacientes se han quejado. Doctor, he cambiado mi horario y vengo todos los días, pero no hay resultados. La primera pregunta que suelo hacer en estos casos es ¿qué desayuna? Y la respuesta es casi siempre la misma. Una tostada, galletas, café con azúcar. A veces un vaso de zumo de naranja de brick, que la gente cree que es una fuente de vitaminas, pero que en realidad contiene el equivalente a 6 cucharaditas de azúcar por vaso. Ahora hablemos de alternativas que funcionen. Un desayuno que no bloquee las señales de recuperación del cuerpo debe ser rico en proteínas y grasas de digestión lenta, con un mínimo de carbohidratos rápidos. Concretamente, 2 o 3 huevos de cualquier forma, un trozo de queso curado y un puñado de nueces o almendras. Nada exótico. Todo esto está disponible en cualquier supermercado. ¿Por qué huevos? Porque contienen todos los aminoácidos esenciales en una proporción que el cuerpo absorbe casi por completo, hasta en un 97%. Son los mejores bloques de construcción naturales que existen y no provocan un pico de insulina. Según mis observaciones, los pacientes que simplemente cambiaron su desayuno, abandonando la tostada con mermelada y añadiendo huevos
queso, notaron después de 6 hasta 8 semanas que su actividad diaria empezaba a dar resultados visibles, lo que no ocurría antes. Pero aquí hay un matiz. Un desayuno adecuado es necesario, pero no suficiente, porque hay otro factor que la mayoría de la gente ignora por completo y que puede duplicar la respuesta celular. No es la comida, no es el ejercicio, es algo que ocurre entre la comida y la actividad. Y hablaremos de eso a continuación. Así que hemos hablado del desayuno y del tiempo, pero prometí hablar de lo que ocurre entre la comida y el ejercicio. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete un error que yo llamo la falacia de la impaciencia. Es simple, es lógico, pero arruina por completo todo lo que ha hecho hasta este punto. La mayoría de la gente o bien empieza a hacer ejercicio inmediatamente después de un desayuno completo o espera hasta la tarde. Ambas opciones son incorrectas. He aquí por qué. Después de comer alimentos ricos en proteínas como huevos, queso y frutos secos, su cuerpo necesita tiempo para descomponer las proteínas en sus componentes básicos y liberarlos en el torrente sanguíneo. Este proceso dura de 90 minutos a 2 horas. Si empieza a hacer ejercicio demasiado pronto, el flujo sanguíneo se redistribuye a favor de los grupos musculares que trabajan y la digestión se ralentiza. Las cadenas de nutrientes llegarán a la sangre más tarde. El material de construcción llegará después de que la fábrica haya terminado su turno. Pero también existe el lado opuesto. Si espera demasiado, más de 3 horas, estas cadenas ya han sido utilizadas para las necesidades actuales del cuerpo, para energía, para otros procesos, y simplemente no queda nada para la recuperación. La ventana óptima entre la ingesta de proteínas y la actividad física es de 100 hasta 120 minutos, no 90 ni 3 horas. Este intervalo crea la máxima superposición de dos picos, la disponibilidad de compuestos en la sangre y la disposición de la célula para la síntesis. Lo veo una y otra vez en mis mediciones cada 2 horas. Recuerde este número. Ahora, sobre la actividad en sí, porque aquí hay una paradoja que revolucionará su comprensión de lo que significa moverse correctamente después de los 60. Sé que mucha gente camina diligentemente cada día, 1 hora, a veces 1 hora y media, a un ritmo constante, y sinceramente creen que están haciendo lo correcto. Caminar es genial, pero el movimiento monótono a un ritmo constante es prácticamente inútil para la regeneración del cuerpo. Apoya el sistema cardiovascular, y eso es importante, pero no hace casi nada para preservar y restaurar las estructuras de soporte del cuerpo. La célula necesita un estímulo, una señal específica, un esfuerzo corto pero intenso que le diga al cuerpo: aquí se necesita fuerza, necesitamos construir. Sin esta señal, incluso con la nutrición y el tiempo adecuados, la recuperación no se activa con toda su fuerza. La diferencia entre un paciente que simplemente camina durante 1 hora y uno que realiza 3 series de esfuerzo corto e intenso de 8 hasta 10 minutos, con descanso entre ellas, es visible a simple vista, después de 4 meses, no solo en los análisis, sino en la forma de andar, en la postura, en cómo una persona sube las escaleras. Pero aquí necesito hacer una aclaración crucial. Cuando hablo de esfuerzo intenso, no me refiero a correr, no me refiero a saltar y no me refiero a nada que le haga doler las rodillas al día siguiente. Me refiero a un esfuerzo en el que siente una ligera resistencia. Su respiración se vuelve más perceptible, pero aún puede decir frases cortas. Un régimen de intensidad moderada. Y es en este régimen donde, según un estudio de 2024 del Instituto Karolinska, la síntesis de proteínas de recuperación en personas mayores de 65 años puede ser el doble que durante una caminata relajada, el doble, y la duración es de solo 8 hasta 10 minutos por sesión. Y ahora vuelvo a lo que dije al principio.
Recuerda que mencioné una actividad específica que la investigación ha mostrado ser la más prometedora para mayores de 70 años. Encaja perfectamente en este principio. Es corta, accesible y no requiere equipo especial. Sin embargo, hay un matiz en su técnica sin el cual la actividad se vuelve ineficaz o contraproducente. Esta pequeña diferencia es crucial y es de lo que hablaré a continuación. Así que nos hemos acercado mucho a esa acción. Pero antes de revelarla, quiero tener una conversación breve pero increíblemente importante, porque de lo contrario, corre el riesgo de hacer todo bien y aún así hacerse daño. Y no es una exageración cuando les digo a los pacientes que necesitan un entrenamiento corto e intenso, la reacción inicial es casi siempre la misma. Doctor, me duelen las rodillas. Doctor, me duele la espalda. Doctor, ya no puedo moverme. Y entiendo esta reacción porque durante años se le ha dicho a la gente, si duele, no te muevas, acuéstate, cuídalo. Y esa es una de las enseñanzas médicas más dañinas que conozco. Aquí está la verdad crucial que necesita entender de una vez por todas. El cartílago articular no tiene sus propios vasos sanguíneos. Recibe nutrientes de una sola manera, a través de la compresión y descompresión mecánica durante el movimiento, como una esponja que se aprieta y se suelta, absorbiendo agua. Si la articulación no se mueve, el cartílago literalmente se muere de hambre. No se desgasta por el movimiento, se desgasta por la falta de movimiento. He conocido a personas que han cuidado sus rodillas durante años, han terminado viniendo a mí con el cartílago desgastado precisamente porque no. Se nutría con el movimiento. Es una cruel paradoja, pero se repite una y otra vez. Ahora, sobre el dolor. Aquí necesitamos distinguir claramente dos señales fundamentalmente diferentes. La primera es el dolor de esfuerzo. Aparece durante el movimiento, es sordo, simétrico y disminuye en 20 hasta 30 minutos después de parar. Esta es una señal de trabajo. El cuerpo se está adaptando. Esto se puede y se debe superar. La segunda, el dolor de lesión. Agudo, punzante, se intensifica después del movimiento y no cede en una hora. Esta es una señal de stop. Es hora de parar y consultar a un médico. La mayoría de las personas mayores de 60 años se detienen ante el primer tipo de dolor, privándose así del único mecanismo de recuperación que tienen. Distinguir entre estas dos señales es una habilidad que puede prolongar su movilidad durante años. Y ahora es el momento de la acción. El método se llama esfuerzo isométrico. Es la tensión de una parte del cuerpo sin movimiento en la articulación. Simplemente presiona la mano contra una pared, el reposabrazos de una silla o su propia rodilla y mantiene la tensión durante 7 a 10 segundos. Luego, una pausa de 15 segundos y repite. ¿Por qué es especialmente eficaz después de los 70? Porque con este tipo de esfuerzo, la carga en la articulación es mínima, lo que evita el daño al cartílago. Al mismo tiempo, las fibras musculares reciben un potente estímulo de adaptación incluso sin movimiento. Un estudio de 23 años publicado en el European Journal of Applied Physiology mostró que en personas mayores de 70 años, esfuerzos similares, regulares, durante 8 semanas llevaron a un aumento promedio de la fuerza de alrededor del 23%, sin equipo, sin dolor en las articulaciones, sin ropa especial. Esto es lo que muestran los resultados de las pruebas en pacientes que implementaron este método por la tarde, 100 hasta 120 minutos después de un desayuno rico en proteínas. Los marcadores de inflamación disminuyeron, el metabolismo de recuperación mejoró y, lo más importante, la gente dejó de tener miedo al movimiento porque no duele, es accesible y funciona. Pero hay un matiz muy importante. La mayoría de la gente, al oír hablar de la isometría, empieza a esforzarse al máximo pensando que cuanto más fuerte, mejor. Esto es un error, y uno grave,
porque cuando la intensidad supera el 70% del máximo, la carga en los vasos sanguíneos aumenta bruscamente en personas mayores de 60 años. La presión intravascular se dispara peligrosamente en el momento del esfuerzo. La intensidad correcta es del 5-0, 60% de su máximo. Es cuando siente una tensión notable, pero sin temblar ni contener la respiración. La respiración constante es esencial. Discutiremos exactamente dónde aplicar el esfuerzo y en qué secuencia, porque el orden de los grupos musculares es crucial. Más detalles a continuación. Así que hemos descubierto el método. Isometría. 5-0, 60% de la fuerza máxima, 7 hasta 10. Segundos de tensión, 15 segundos de descanso. Respiración constante. Pero ahora viene la secuencia, porque la mayoría de la gente, por intuición, lo hace al revés. Y no es un detalle menor, es un error fundamental que cambia todo el resultado. Cuando una persona comienza con pequeños movimientos manos, antebrazos, pies, el sistema nervioso recibe una señal de arranque débil. El cuerpo lo percibe como un esfuerzo menor y no activa el modo de respuesta de recuperación total. Es como intentar arrancar un coche pulsando un botón de la radio. La secuencia correcta de grande a pequeño comienza con las partes más grandes del cuerpo. Y aquí es donde quiero entrar en detalles, porque son los músculos de la cadera los que determinan su independencia en la vejez. No los brazos, no los hombros, sino las caderas, el sistema de soporte. Aquí hay algunas estadísticas concretas. Las personas que pierden fuerza en la parte delantera de la cadera pierden la capacidad de levantarse de una silla sin ayuda, en promedio 8 hasta 10 años antes que quienes mantienen este grupo muscular. 8 hasta 10 años de vida independiente. Esta es la diferencia real entre necesitar ayuda de otros o no. Así que empecemos por ahí. Primer esfuerzo. Sentado en una silla, con los pies en el suelo, presione hacia abajo con los pies, contrayendo la parte delantera de los muslos como si intentara estirar las piernas, pero no pudiera. 7 segundos, 15 de descanso, 3 repeticiones, sin aguantar la respiración. Segundo, sin levantarse, coloque las palmas de las manos sobre las rodillas y presione hacia abajo con las manos mientras intenta levantar las piernas. Se resistirán mutuamente. Esto activa simultáneamente los músculos internos del muslo y la zona lumbar. La debilidad en estas áreas a menudo conduce a pérdida de equilibrio y caídas, lo cual es muy peligroso para los mayores de 70 años. Tercer ejercicio. Apóyese en el respaldo de la silla y empuje hacia atrás como si intentara empujarse a través de la pared. Esto involucra toda la cadena muscular posterior desde los omóplatos hasta la cintura. Mantenga durante 7 segundos, pause y repita 3 veces. Solo después de estos 3 puede pasar a los hombros, brazos y manos. Todo el complejo dura de 8 a 12 minutos. No requiere levantarse de la silla, ni ropa especial, no carga las articulaciones, y según los estudios mencionados, puede producir una respuesta de crecimiento comparable a 30 hasta 40 minutos de levantamiento de pesas en un gimnasio. Pero aquí debo revelar algo que ni siquiera los buenos especialistas mencionan. Este sistema solo funciona a pleno rendimiento si el cuerpo tiene suficiente estrés, sustancias específicas. No son medicamentos sintéticos ni suplementos baratos, sino sustancias comunes de alimentos cotidianos. Pero aquí está el problema. Después de los 60 años, la capacidad del cuerpo para absorber estas sustancias de los alimentos disminuye en un 2-5-30%. Incluso si come correctamente, no solo necesita los alimentos adecuados, sino que los necesita de la manera correcta, en el momento adecuado y en la combinación adecuada. Porque algunos nutrientes solo se absorben en presencia de otros, y algunos son bloqueados por completo por alimentos que la mayoría de la gente consume a diario sin darse cuenta. La primera sustancia, y la más importante, se encuentra en un producto que la mayoría de ustedes consume mucho menos de lo necesario,
porque ha sido injustamente desplazado por superalimentos de moda y caros polvos de proteínas. Y en vano. Este producto es más barato que cualquier polvo, está disponible todo el año y se absorbe muchas veces más eficazmente después de los 60 que cualquier sustituto sintético. Descubriremos qué es este producto y cómo usarlo ahora mismo. Pero también hablaré del sueño, específicamente de lo que le sucede a su cuerpo entre las 2 y las 4 de la mañana, y por qué la mayoría de la gente carece de él sin siquiera saberlo. Así que hay 3 sustancias sin las cuales todo el programa funciona a medias. Empezaré con la primera y más importante, el mismo producto que ha sido injustamente desterrado de nuestras mesas. Es el requesón. El requesón normal, granulado, con un contenido de grasa del 5 al 9%, no desnatado. Hablaré de esto más tarde porque es un error que cometen la mayoría de las personas preocupadas por su salud. ¿Por qué requesón y no carne, pescado o proteína en polvo? Porque contiene caseína, una proteína con una velocidad de digestión única. Se digiere lentamente, durante 4 a 6 horas. Esto significa que los nutrientes entran en el torrente sanguíneo no de golpe, sino en un flujo constante. Este es exactamente el flujo que las células necesitan para construir, no un pico, sino un suministro estable. Esto es especialmente cierto por la noche, cuando la mayor parte de la recuperación en personas mayores de 60 años ocurre entre las 2 y las 4 de la mañana. Los pacientes que consumen 100 hasta 150 g de este producto, 1.5 hasta 2 horas antes de dormir, muestran consistentemente mejores marcadores de recuperación nocturna que aquellos que no lo hacen. No es una garantía, cada cuerpo es diferente, pero el patrón es consistente. Ahora, sobre la trampa de lo desnatado. La grasa en el requesón no es el enemigo, es el conductor. El segundo de los 3 nutrientes clave son los compuestos liposolubles, principalmente la vitamina D. Sin una cantidad suficiente de este compuesto en la sangre, las fibras musculares pierden su capacidad de contraerse con toda su fuerza, sin importar cuánta proteína coma. Después de los 60 años, 7 de cada 10 personas en nuestro clima tienen deficiencia. 7 de cada 10. Y aquí está la paradoja. Las personas que por razones de salud se pasaron a los productos lácteos bajos en grasa se privaron simultáneamente del principal mecanismo de transporte para la absorción de este compuesto. La grasa es necesaria para que se absorba. Sin grasa, simplemente pasa de largo. Es por eso que algunas personas toman suplementos caros en cápsulas durante años con poco efecto, simplemente porque los toman con agua en ayunas, sin acompañarlos de alimentos grasos. Pero el simple consumo de requesón con un 5% de grasa aumenta la absorción de 3 a 4 veces. ¿De dónde más puedo obtener este compuesto? Pescado azul como sardinas, caballa y salmón, 2 o 3 veces por semana. Yemas de huevo a diario. No es nada exótico. Es la dieta mediterránea clásica que muchos han abandonado en favor de alimentos ligeros de moda y han perdido nutrientes esenciales. Ahora, la tercera sustancia, y esta es la más inesperada. La mayoría de las personas mayores de 60 años tienen una deficiencia, no porque no coman suficientes alimentos buenos, sino porque una bebida familiar que consumen 2-3 tazas al día bloquea casi por completo su absorción. Esta bebida es el té negro. El problema es que los taninos, las sustancias que le dan al té su sabor astringente característico, se unen a los iones de hierro y zinc en el tracto gastrointestinal y los eliminan del cuerpo, impidiendo su absorción. El zinc es el tercer nutriente clave. Activa la síntesis de proteínas de reparación celular. Sin suficiente zinc, la célula recibe los materiales de construcción, pero no puede iniciar la construcción, como tener ladrillos, cemento y trabajadores, pero sin capataz. Una alternativa simple. Se ha demostrado que evitar el té negro 1 hora antes y después de las comidas
Aumenta la absorción de zinc de los alimentos comunes en un 3,0, 40% sin necesidad de suplementos. ¿De dónde puedo obtener zinc? Pipas de calabaza un puñado al día, hígado de ternera una vez a la semana y un trozo de queso curado al día. Todos estos productos están disponibles en cualquier supermercado. 3 alimentos. Requesón para la cena, pescado azul 3 veces por semana, pipas de calabaza y queso a diario, y el té negro por separado de las comidas. Y ahora lo que insinué en la séptima parte. ¿Por qué la mayoría de la gente no se recupera por la noche, incluso si creen que duermen bien? No se trata de insomnio, es algo en lo que probablemente nunca haya pensado en el contexto de la salud muscular. Hablaremos de ello a continuación. Así que hemos cubierto la nutrición, el tiempo, el método y la constancia. Pero hay un factor que la mayoría de la gente ignora por completo, y es el que o bien solidifica todo lo que está haciendo bien o lo socava silenciosamente. Cada noche, mientras duerme, o más bien, mientras cree que duerme, hay una verdad que todavía me sorprende, aunque la conozco desde hace 30 años. La principal oleada de regeneración en el cuerpo humano después de los 60 años ocurre entre las 2 y las 4 de la mañana. Es en este momento cuando la glándula pituitaria libera la cantidad máxima de somatotropina, la hormona del crecimiento, el regulador de la construcción nocturna, que ordena a las células que sinteticen nuevas estructuras e inicien la renovación de los tejidos. Es el momento en que la célula absorbe los nutrientes más intensamente. Pero el problema es que este proceso solo comienza durante el sueño profundo, cuando el cerebro entra en el sueño de ondas lentas, el estado de máximo descanso fisiológico, donde tiene lugar la mayor parte de la recuperación nocturna. No en el sueño ligero, no en el sueño superficial con despertares frecuentes, sino solo en el sueño profundo. Si falta esta fase, todo el ciclo de construcción nocturna del cuerpo simplemente no ocurre. El requesón se come, el zinc se absorbe, el esfuerzo se realiza, pero la obra está parada porque no hay electricidad. Veo esto constantemente en la práctica. La gente hace todo bien durante el día pero no obtiene resultados. La primera pregunta que hago después del desayuno es ¿cómo duerme? ¿Se despierta por la noche? ¿Se siente descansado por la mañana? Y la respuesta es casi siempre la misma. Duermo mal. Me despierto a las 3 de la mañana, me acuesto y me vuelvo a dormir, pero no es lo mismo. Esto no es solo una molestia, es un sabotaje directo a todos los esfuerzos que dedica a su cuerpo. Ahora vamos a ver qué es lo que realmente impide el sueño profundo en personas mayores de 60 años. Una vez más, una paradoja que desafía la sabiduría convencional. El principal enemigo no es el café ni el teléfono antes de dormir, aunque pueden ser perjudiciales. El principal enemigo es la temperatura de su cuerpo en el momento de conciliar el sueño. Después de los 60 años, el mecanismo de enfriamiento nocturno del cuerpo se ralentiza, y una disminución de 0,5 a 1,5 grados es la señal de inicio para que el cerebro entre en el sueño profundo. Sin esta disminución, el cerebro simplemente no recibe la orden de sumergirse. En promedio, los pacientes que toman un baño tibio no caliente, sino agradablemente tibio, a unos 37-38 grados Celsius, 90 minutos antes de acostarse, se duermen más fácilmente y pasan significativamente más tiempo en las fases de sueño profundo. Esta es la conclusión de un estudio de 2019 de la Universidad de Texas, uno de los más grandes sobre el sueño en adultos mayores. Según sus datos, un baño tibio 1 hora y media antes de acostarse aumenta el sueño profundo en un 22%. Es simple, gratuito y no tiene efectos secundarios. El segundo factor es la cena. La mayoría de las personas mayores de 60 años cenan tarde y en abundancia. Esto interfiere directamente con el ciclo hormonal nocturno. La digestión activa aumenta la temperatura corporal
y mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta justo cuando necesita relajarse. La última comida ideal es de 2 a 3 horas antes de acostarse. Y ese es exactamente el momento para el requesón del que hablamos. No sobrecarga el sistema digestivo y proporciona los nutrientes nocturnos esenciales. 2 cambios simples: un baño tibio 90 minutos antes de dormir, una cena ligera con las proteínas adecuadas 3 horas antes, y lo que se suponía que debía funcionar toda la noche finalmente comienza a funcionar. Pero aquí debo decir algo que deliberadamente omití antes. Hay un detalle en todo este esquema, uno pequeño, casi imperceptible, que o bien completa toda la cadena o deja un hueco en ella. La mayoría de la gente lo ignora precisamente porque parece demasiado trivial. No se trata de comida, no se trata de tiempo, no se trata de sueño. Y más sobre eso en la siguiente sección, donde lo uniré todo. Así que hemos cubierto todo el proceso, desde los ejercicios matutinos que destruyen hasta el ciclo nocturno que construye. Ahora voy a reunir todo en un esquema concreto y revelar el detalle que mencioné. Pero primero el bonus prometido. Recuerde, al principio hablé de una acción simple que la investigación ha demostrado ser la más prometedora para las personas después de los 70. Ya lo sabe, ejercicio isométrico. Pero el bonus no está en el ejercicio en sí. Está en una combinación específica que puede potenciar drásticamente su eficacia. Y ningún vídeo de salud popular habla de esta combinación. Aquí está. Según un estudio de 21 años de la Universidad de Arizona, si 30 minutos antes del ejercicio come 2 huevos cocidos con un pequeño trozo de queso curado, bebe medio vaso de agua tibia con una cucharadita de vinagre de sidra de manzana, la concentración de compuestos disponibles en la sangre en el momento del ejercicio puede ser un 38% mayor, comparado con la ausencia de tal preparación. El vinagre de manzana reduce ligeramente el azúcar en la sangre y mejora la absorción de la clara de huevo. No es magia popular, es bioquímica. Ahora, el esquema para la semana. Mañana, desayuno 20 hasta 30 minutos después de despertar. Proteínas y grasas, sin carbohidratos rápidos. Té 40 minutos después, no antes. Después de 100 hasta 120 minutos, una caminata ligera de 30 minutos para mejorar la circulación sanguínea. Tarde. Entre las 2 y las 5 de la tarde, 30 minutos, después de comer los huevos con queso y agua con vinagre, realice la serie de ejercicios. Caderas, espalda, hombros y muñecas, 10 hasta 12 minutos. Respiración constante. Haga esto de 3 a 4 veces por semana, no todos los días. El cuerpo necesita descanso para adaptarse. Noche. Cena 2 hasta 3 horas antes de acostarse. Baño tibio 90 minutos antes de dormir. Luego, luces tenues, sin pantallas y, aquí está el detalle que mencioné, todo esto solo aumenta la probabilidad de obtener un resultado bajo una única condición: constancia, no perfección. No es la adhesión fanática a cada paso, cada día. Es la constancia. 3 veces por semana, de forma regular, funciona mejor que 7 veces por semana con pausas de 2 semanas. El cuerpo no acumula esfuerzos caóticos, acumula ritmo. Y eso es lo único que quiero que recuerde de la conversación de hoy. Este es todo el protocolo. 7 acciones. Ninguna requiere dinero, ni un gimnasio, ni una fuerza de voluntad sobrehumana. Y esto es lo que quiero decirle para concluir. Como médico con 30 años de experiencia, sé lo fácil que es escuchar todo esto y no hacer nada, porque parece demasiado simple, porque estamos acostumbrados a pensar: si no hay dolor, no hay ganancia; si no duele, no funciona. Esta es una creencia profundamente arraigada que ha robado la salud a millones de personas. El cuerpo después de los 60 no necesita violencia, necesita precisión, la señal correcta en el momento adecuado, con el combustible adecuado. Es exactamente eso lo que le he dado hoy. Pruebe una cosa, solo una.
Cambie su desayuno, mueva su actividad física a la tarde o añada requesón a su cena. No todo a la vez, solo un paso. Muchos de mis pacientes notaron una diferencia en su forma de andar, en cómo se levantaban por la mañana y en cómo se sentían por la noche después de solo 4 hasta 6 semanas. No porque yo lo diga, sino porque así funciona la fisiología. Si esta conversación le ha sido útil, compártala con quien la necesite, porque hay más gente como usted de lo que cree, y merecen saber la verdad, simple, concreta, accesible para todos. Nos vemos en el canal.